Hola, hoy vamos a ver cómo podemos limpiar el aceite de cocina usado para poder reutilizarlo para hacer jabones, lámparas, estufas y cocinas portátiles, etc. Algunas breves consideraciones a tener en cuenta antes de empezar. Es importante que cuando almacenes el aceite, si no vas a realizar el proceso de limpieza inmediatamente, lo guardes al menos con un primer colado inicial para eliminar el máximo de residuos, sobre todo los más voluminosos. En caso contrario, estos residuos se seguirían degradando y estropeando el aceite. Yo tengo aquí una botella donde guardé aceite de oliva utilizado para freír, al que pasé primero por un colador fino. Aún así, se puede apreciar algún residuo en el fondo, pero son mínimos. No es aconsejable utilizar aceites muy quemados, especialmente los que se hayan utilizado para freír con harinas, ya que será muy difícil eliminar por completo los olores, aunque siempre se podrán acabar utilizando una vez realizado el proceso de limpieza para, por ejemplo, hacer antorchas de aceite de exterior. Tras estas puntualizaciones, vamos con el proceso. El primer paso es el colado y filtrado inicial. Usaré un embudo para facilitar el traspaso del aceite de un recipiente a otro. Por favor, si veis que cualquiera de los elementos que nombro se llaman de otra forma en vuestro país, hacérnoslo saber en los comentarios para ir aprendiendo entre todos. Yo suelo utilizar un colador de malla metálica fina para filtrar los residuos más grandes y un colador de tela posterior para un filtrado aún más fino. Si no tienes un colador de tela como el que muestro en la imagen, también puedes utilizar un filtro de papel de cafetera o incluso una de esas mascarillas que por desgracia hemos tenido que utilizar últimamente. Tomaremos un segundo recipiente para recibir el aceite filtrado. Colocamos en este orden el embudo, el colador de tela y el colador metálico. Este último no sería necesario en caso de haber realizado un colado previo, como en mi caso, antes de almacenar el aceite, pero no está de más ponerlo. Iremos volcando el aceite poco a poco, teniendo en cuenta que el filtrado a través de la tela es lento. Puedes reducir el tiempo de filtrado calentando previamente un poco el aceite, lo que reducirá su viscosidad y por tanto el tiempo de filtrado. En cualquier caso, te aconsejo hacer estas cosas sin prisas, disfrutando del proceso. Como te he comentado antes, podemos utilizar una mascarilla, como ves en la imagen, colocándola en el fondo del embudo y teniendo cuidado de que el aceite que viertas no rebose por los lados de la mascarilla. Has de tener cuidado con las mascarillas de colores, ya que me he encontrado con algunas que destiñen y que por lo tanto echan a perder el aceite. Lo mismo aplica a los filtros de café o incluso al papel de cocina. En este último caso es recomendable ponerlo doble para mejorar la resistencia y el filtrado. Llenamos el recipiente hasta un máximo del 40% aproximadamente, es decir, algo menos de la mitad. Ahora ya tenemos el aceite filtrado, pero esto no es suficiente, ya que todavía contendrá residuos que ni el filtro de tela ha podido retener. Por tanto, necesitamos otro paso en el que utilizaremos el agua. Todos sabemos que el agua y el aceite no se llevan bien, y vamos a utilizar esto a nuestro favor para eliminar esos residuos por decantación. Hemos preparado dos botellas, porque veremos dos maneras diferentes de separar más tarde el agua y el aceite. Acabamos de rellenar las botellas con agua, pero dejando un poco de espacio para poder remover posteriormente los líquidos. Vemos que de forma casi instantánea el agua queda debajo y el aceite flotando en la parte superior. Fijamos bien los tapones para evitar que se salga el líquido. Y procedemos a remover con energía para que agua y aceite se mezclen bien. Sabremos que hemos removido lo suficiente cuando el líquido tome este color amarillento homogéneo.
Esta primera botella que vamos a tratar a temperatura ambiente la vamos a dejar reposar boca abajo, por el motivo que veremos más adelante. Para ayudar a mantenerla vertical, voy a utilizar esta lata de conserva. Cuantas más horas dejes reposar, podrás observar que más se separan ambos elementos. No tengas prisa si quieres obtener un buen resultado. Hacemos lo mismo con la segunda botella, pero esta la vamos a dejar reposar en su posición normal unas horas y tras esto lo introducimos en el congelador en la misma posición. Dejamos pasar unas horas para que se lleve a cabo la separación total entre aceite y agua. Vamos a empezar por la botella que tenemos a temperatura ambiente. La tomamos con cuidado de no agitarla y vemos como el agua de la parte inferior ha arrastrado bastante suciedad que todavía estaba en el aceite, lo que demuestra la eficacia de este método. Ahora toca separar los dos elementos y la idea es sencilla. En esta posición invertida, tomaremos la botella y abriremos el tapón para que vaya saliendo el agua. Pero hay que hacer algo más antes. Para que el agua salga sin problemas, tiene que haber una entrada de aire en la botella. En caso contrario, el agua saldría a borbotones y correríamos el riesgo de que el contenido de la botella se remueva y vuelva a mezclarse en parte. Para evitar esto, haremos un pequeño agujero en la base de la botella. Y ahora sí, abrimos el tapón poco a poco, evitando que salga totalmente y haciendo que el agua salga lentamente. Cuando empiece a salir el aceite, cerramos el tapón. Si ves que el aceite todavía presenta un aspecto un poco turbio, significa que todavía contiene algo de agua y de residuos, probablemente por no haberlo dejado reposar lo suficiente. En ese caso, volveremos a remover, cuidando de tapar el orificio que hemos hecho antes, y volveremos a dejar la botella en reposo unas horas. Si miramos ahora, veremos que efectivamente todavía hay un poco de agua y de residuos. Dejaremos salir ambos elementos abriendo de nuevo el tapón, con lo que ya tendremos un aceite muy limpio. Volvemos a la botella del congelador. Iremos vigilando y la sacaremos cuando el agua ya esté congelada. Cuando ya lo esté, el proceso es muy sencillo. Basta con extraer el tapón de la botella y volcar como haríamos para extraer cualquier otro líquido. El agua congelada seguirá en la botella mientras vertemos el aceite en otro recipiente. Ahora ya tenemos el aceite limpio con cualquiera de los dos métodos. Con esto estaría listo para la mayoría de usos, pero a mí me gusta pasarlo por un último proceso que ayudará a eliminar algún olor que todavía pueda tener el aceite. Para ello voy a utilizar carbón activado. Sus propiedades absorbentes de toxinas tienen una amplia variedad de usos medicinales y cosméticos, así como el filtrado de agua y de aire. Te dejo algún enlace en la descripción del vídeo con estas propiedades. El carbón activado lo puedes encontrar en distintos formatos. Uno de los más habituales es el de pequeñas piedrecitas de carbón que suele utilizarse por ejemplo en acuarios. Pero también se puede encontrar en polvo, como es el caso del que dispongo ahora mismo. Para fabricar el filtro, el procedimiento será similar. Voy a valerme del embudo y de un pequeño trozo de tela. La idea es formar un cilindro con la tela que estará relleno del carbón activado y que ocupará toda la superficie de la salida inferior del embudo, de forma que el aceite tenga que pasar forzosamente a través del carbón. En este paso, el carbón retendrá las partículas que todavía puedan quedar en el aceite y el típico olor de fritanga. El carbón del filtro tiene que compactarse algo, pero no demasiado, ya que en ese caso, y especialmente en el caso del carbón en polvo, el aceite no podría pasar a través del mismo. Depositamos el carbón sobre la tela y la enrollamos para formar ese cilindro del grosor lo más cercano posible al embudo.
Una vez formado el cilindro, lo insertamos empujando poco a poco y con movimientos giratorios para que quede bien encajado. Ahora ya podemos verter el aceite para filtrarlo. Una vez más deberás tener paciencia, ya que este proceso de filtrado es algo lento, pero el resultado bien vale la pena. Pues bien, hasta aquí el procedimiento que utilizo para limpiar el aceite usado. Si tú utilizas algún otro método o tienes alguna consulta, házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el contenido, recuerda suscribirte y activar la campanita, así como darle un me gusta al vídeo. Con esto nos ayudas mucho para que podamos seguir creando contenido. Hasta pronto.